Hola gente, hoy vamos a iniciar un curso para principiante con ejercicios y con planos ya definidos para que empiecen a utilizar esta herramienta de SolidWorks. Vamos a iniciar. Vamos a hacer el plano de este buje que vemos acá en pantalla, pero lo vamos a hacer en dos formas, o sea, con un barrido 360 grados sobre un eje, y lo vamos a hacer con extrusión, para que vean las dos formas con las dos herramientas y puedan trabajarlo de igual manera. Bien, vamos a iniciar el trabajo. En principio vamos a hacer sobre el plano de planta, vamos a hacer un croquis que va a tener un diámetro de 120. A esto le vamos a hacer una extrusión. Ahí está definido. Ahora vamos a hacer una extrusión de 10 milímetros. Generamos otro croquis sobre esta cara, y sobre esta cara vamos a hacer otro círculo que va a tener 60 de diámetro, perdón, 80 de diámetro. Esto va a tener 80 de diámetro. Vamos a salir del croquis y vamos a hacer una extrusión de 90 milímetros. Sobre esta cara vamos a generar un nuevo croquis y con un círculo vamos a hacer un círculo de 60 de diámetro. Vamos a salir del croquis y vamos a hacer una extrusión de corte por el total de esta pieza, por todo. Le damos OK y ya estaría generado el buje. Y por último vamos a hacer un redondeo de esta cara en 10 milímetros. Y estaría acá la primera forma de generar un buje. A esto le vamos a editar el material. En este caso vamos a usar aleaciones de cobre y le vamos a poner bronce de aluminio. Le damos a aceptar y ya quedaría terminado. La segunda forma de hacer este mismo buje, esto no lo vamos a guardar, es hacer exactamente con un barrido, para lo cual vamos a entrar en el plano de alzado, hacer un croquis, generamos una línea constructiva que va a arrancar de su base, va a tener del punto de origen y va a tener 100 milímetros de longitud. Y acá vamos a generar otra línea, acá vamos a hacer un dibujo como si fuera una L sin dimensiones, porque después vamos a darle las dimensiones. Perfecto. Y ahora vamos a acotar. Para acotar le vamos a dar acá 30. A esto le vamos a dar
30. Esto va a tener una altura de 10 milímetros. Esto va a tener un largo de 100 milímetros. Y acá vamos a tener un espesor de 10 milímetros. Y por último le vamos a dar un redondeo de 10 milímetros entre esta cara y esta cara. Ya estaríamos. Lo que nos quedaría por hacer ahora sobre el croquis es definirlo por completo, con lo cual vamos a elegir este punto con respecto a este punto. Le vamos a poner que es horizontal y el croquis ya no queda completamente definido. Salimos del croquis y lo que vamos a hacer ahora, en lugar de lo que se hizo antes, que era una instrucción, ahora vamos a hacer una revolución, con lo cual ya tenemos el buje realizado. Exactamente las dos mismas formas de llegar a un mismo paso. Lo que hacemos ahora es editar un material, como habíamos hecho anteriormente. Buscamos nuevamente aleación de cobre y acá tenemos bronce y aluminio, que es como nos había quedado anteriormente. Bueno, espero que este pequeño ejercicio de inicio les sirva. Va a haber una serie de ejercicios, por supuesto, cada vez más complejos. Vamos a tratar también de hacer trabajos con ensamblajes, pero en distintos ejercicios para que ustedes puedan ir tomando práctica en esta herramienta que es tan buena para el diseño mecánico. Les agradezco mucho por haber visto este video y los espero en el próximo video. Muchas gracias.